¿Por qué? Porque forma parte de mi compensación. Y aquel que sube intempestivamente así, va a sufrir, va a vomitar, dolor de cabeza. Hay quienes no toleran ni un solo día, por más oxígeno que le pongas. ¿Se entiende? Esa es la razón. No siempre la sangre, ¿no? El tema de la sangre, consume carne, sí te leo tu, pero hasta un máximo de 20. Pasado de 20 ya preocúpate de 100. Si no, no. Otra pregunta más para concluir. Sí. En empresas privadas, la jornada laboral es de 8 horas. Sí. Y de lunes a viernes. ¿Lo pueden ampliar hasta sábado y domingo? Dependiendo. ¿A qué se dedica? Puede ser sábado. Usualmente con jornada típica o jornada normal. Pueden ampliar hasta sábado inclusive. Domingo bien difícil porque las empresas no siempre tienen que haber día de descanso ahora. Pero los días sábados son medio turno, usualmente son medio días. Sin soslayar ningún derecho de nadie. Mi hospital es un ejemplo. Mi hospital, por ejemplo, trabaja de lunes a viernes, consultorios externos en todas las mañanas y algunos consultorios de particular demanda se hacen las tardes. Lo regular sería que trabajemos de lunes a sábado, pero eso no se da porque nuestra programación de horarios no es adecuada. Entonces, ¿qué pasa? De lunes a viernes, pues el hospital trabaja así, 150 horas semanales, mensuales, de las cuales son 36 horas semanales como mínimo, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Esas 36 horas semanales podrían ser repartidas de lunes a sábado, pero ya por un tema de mala programación solamente lo hacemos de lunes a viernes. ¿Se entiende? Eso es simple, es programación. Pero obviamente, si yo te voy a programar de lunes a sábado, tu número de horas por día es menos. No son de 8 horas, es menos. Eso, como digo, eso obedece a la programación de... Pero eso depende también de la empresa. La empresa conoce bien qué derechos tiene y qué obligaciones también tiene. Cualquier empresa privada sabe que a lo mucho te puede exigir que trabajes de lunes a sábado, y sábado menos turno, no te va a exigir todo, porque ya estaría sobrepasando salvo que tú hayas firmado un contrato donde establece que tienes este trabajo. Esa es otra cosa, porque tú ya has dado tu consentimiento sobre ese tipo de trabajo. ¿Y horas extras? Las horas extras son horas por encima de tus horas programadas que tienen remuneración adicional. Si tú aceptas esa programación, perfecto, te programan horas extras. Pero es una remuneración adicional. Habrá remuneración adicional por domingo y por feriado. O sea, es diferente trabajar en domingo que en día regular. Pero si se trabaja de miércoles a domingo. Ya, pues estás descansando lunes y martes, no hay horas extras. O sea, debe estar programado en tu contrato inclusive cuál es el trabajo, los turnos. O sea, revisa tu contrato, ¿no? Y en base a eso, verifica. Si tu contrato dice que la empresa funciona de miércoles a domingo, eso significa que tus descansos son lunes y martes. Ahí está el caso, o sea, no te está quitando nada, solamente se está variando tu forma de trabajo. Pero para que te cambien de horario, tú tienes que aceptar eso. Si te cambia, ¿no? Claro, la empresa tiene que tener claro cómo está. Tú informarte. O sea, previo el documento. Te tienen que informar, pues no es así nomás, no se da, porque sí. O sea, no te pueden decir, ¿sabes qué? Tú ya desde este lunes vas a trabajar hasta el sábado. Sin documento. O sea, Claro. de verdad. Así de una primera no te lo pueden decir. Pero tiene que haber un documento, ¿no? Sí, y después, ahora ese documento o esa orden se tiene que sostener en un contrato. ¿Qué es lo que dice el contrato? Ustedes los que están o sea, aquellos que están en empresa privada y están en planilla, están enmarcados en este decreto legislativo 728. Y aquellos que están en el Estado y son nombrados en este decreto legislativo. Y aquellos que están en el CAS
está en este mismo concepto. Esos son todos los tipos de contratos en planilla que existen en el Perú. Y existe otro contrato que se llama por servicios no personales, por servicios profesionales, el famoso recibo por honorario, por una actividad específica que te dan. Va a depender de cuál es tu. El recibo por honorario no te marca derechos, te marca solamente tu obligación, es de tal, y punto. Ahí aparece. O sea, ahí te corrijo mucho. 276 te da el cierre laboral, igual que la 728 y igual que la 17, que son los casos. El responsable editor no solamente tiene que conocer de salud, tiene que conocer también de la ley de la legislación laboral. ¿Listo, chicos? ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Una preguntita. Dígame. ¿Y los contratos de locación de servicio? Ya. La locación de servicio es recibos recibos profesionales, nada más. Te contratan para una función específica. No te dan horarios. Lo importante es que lo hagas. Si te dicen ellos lo vas a hacer de tal día a tal día, eso es tema de la empresa. Ahí no marcas hora, no marcas nada, y si marcas, te hacen un cuaderno, pero no está. Tiene otra forma. ¿Listo? ¿Algo más? ¿No hay más? Gracias, ha sido un gusto tenerlos como alumnos. Ya, perfecto. Este tema del examen médico vamos a hablar un poquito para que más o menos conozcan de qué se trata. Bueno, esto del concepto de salud ocupacional básicamente les decía que es una ciencia que busca bienestar físico, mental y social, pero ya en el ámbito laboral. Todo este es el concepto que dan la OPS y la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Más o menos, fíjense que es una revista. Ya esta revista básicamente habla de que la salud ocupacional es una disciplina que es emergente, básicamente y de forma obligatoria, ¿no? Tanto en el Estado como en la parte privada, pero de los cuales en el Estado se hace muy poco en realidad, dentro de las empresas propias del Estado, y es la parte privada la que está empujando más este tema, ¿no? Miren, más o menos estamos hablando que en Latinoamérica, solamente en Latinoamérica, se producen 36 accidentes por minuto y más o menos 300 personas mueren por causa laboral. Ya, esto fue en el año 2011, más o menos es una notificación. En el año 2011 en el Salud se informa que más o menos 1.224 accidentes de trabajo fueron reportados. Y aún así esto es un dato un poco equivocado. ¿Por qué? Porque acá hay una cantidad de subregistro bastante fuerte. Por ejemplo, empresas, sobre todo las que son contratistas mineras, cuando ocurre un accidente tratan de enviarlo como si fuera un accidente común, con la finalidad de evitar el pago del STR o que la prima que ellos pagan por un seguro incremente. Esta ley, la 2983, en su artículo 49, habla de muchas obligaciones del empleador, de las cuales lo que se refiere básicamente a exámenes médicos está en el inciso D,
practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral de los trabajadores. Esto ha ido modificándose en el tiempo, les diré. Inicialmente, cuando salió esta ley, en el año 2011, se estableció básicamente que incluso los exámenes médicos deberían ser anuales. O cuando empezaban las vacaciones y al retorno de vacaciones se tendría que hacer un nuevo examen, siempre y cuando hubiera algún tipo, o así prolongado el periodo, por un lado. Segundo, si es que hay alguna ausencia prolongada por cualquier enfermedad, ya sea común, laboral, etcétera, tenían que volver a pasar un examen médico. Esto se complementa incluso con la resolución ministerial 312. Pero en general esto fue cambiando con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hubo un grupo muy importante en el Perú, el grupo Interbank, que hizo una denuncia respecto de esto, ¿no? Y uno de los argumentos que usaban era que durante la relación laboral no ejercían, por ejemplo, trabajo de oficina a mayor riesgo, y por lo tanto era imposible que se hagan exámenes anuales, toda vez que el riesgo es mínimo frente a otras empresas como la de construcción civil, minería, que tenía que tener examen. Entonces, más adelante sale ya modificaciones de esta ley donde establece básicamente que el examen podría ser cada 2 años y anual siempre y cuando tuvieran digamos, labores que impliquen riesgo inminente de cualquier tipo de enfermedad. El examen clínico es lo que nosotros los médicos hacemos, que básicamente es recoger información. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder asociarlo, generar historia clínica y asociarlo con algún tipo de enfermedad que nos puede estar molestando al trabajador o que pueda repercutir en su labor. Bien, acá ustedes han visto esta práctica común. Entonces el médico inicialmente, después de los datos y los demás, lo primero que va a hacer es preguntar sobre qué instituciones ustedes han recorrido durante su desarrollo laboral, su antecedente laboral. ¿Dónde han trabajado? ¿A qué altura? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cuál era su labor? ¿Qué empresas han visitado? Más o menos, y esto nos da una idea de cuál ha sido su récord laboral. Si han estado expuestos a ruido, cuál era su... Todo eso entra en esta parte. Y de ahí viene la parte de examen físico, ¿no? Evaluar diferentes áreas, y evaluamos de cabezas a pies, pero especificamos en ciertas zonas de acuerdo al examen preliminar. Por ejemplo, si alguien dijo yo estoy expuesto a ruido, entonces se toma más en cuenta el tema auditivo. Normalmente es así la evaluación. El examen clínico, que es cualquier examen, cuando uno va al médico particular o al hospital. El chequeo médico, que es básicamente preventivo para evaluar cualquier alteración o un estado de bienestar en una persona. Y el médico ocupacional, que es el que nos vamos a ocupar hoy día, y que básicamente se va a aplicar sobre aquella persona que va a entrar a un puesto de trabajo, va a desempeñar un puesto de trabajo. La ley establece claramente que este examen médico ocupacional lo que hace es evaluar a la persona y en base a esta evaluación se determina su aptitud y su no aptitud para el puesto de labor el cual desempeña. Existen empresas que tienen bien claro que es un examen médico ocupacional y otras empresas donde esto es solo un requisito a presentar para cualquier trabajo. Por ejemplo, algunos bancos, como Caja Huancayo, como mismo Interbank, agarran al trabajador cuando está ingresando y le dice: tienes que traerme un certificado de salud física, punto, de buena salud física, punto, se acabó, nada más. Entonces el trabajador va, paga el examen, puede ir a un hospital, usualmente van a mi hospital, el Hospital Carrión. A veces van al Centro de Salud de Libertad, Chilca, etc. Van, pagan 15 soles y en el examen les hacen una evaluación clínica, ¿ya? Básicamente un chequeo clínico, les hacen esto. Les sacan sangre para ver si tiene VDRL positivo o negativo, o sea, si tienen algún tipo de contagio de transmisión sexual. Evalúan las arcadas dentarias y eso es todo. Ese es el examen clínico que nosotros, como certificado de salud física, rellenamos en un formato amarillo, un formato pequeño. ¿Ya? Ese es el examen. Pero, si se dan cuenta, como requisito, algunas empresas solo lo piden como un examen certificado de salud física, punto, que en el MINSA se hace de la forma que les explico. Pero esto va más allá.
va más allá porque un examen médico ocupacional tiene en consideración un aspecto muy importante: determinar la aptitud o no de esta persona. Imagínense que esta persona es un bibliotecario que va a ir a trabajar y es al corporal. Le van a dar aptitud física, en el MINSA no lo van a hacer, porque ellos van a dar buenas de 90 puntos. Entonces un examen médico ocupacional tiene eso como tal: requisitos, perfiles y evaluaciones de ciertas cosas. Y para este examen médico ocupacional, el que determina la aptitud o no es el médico de la empresa, no la clínica. Por eso es que el médico lo que hace es, el médico de empresa establece un perfil de aptitud. ¿Estamos? Y la clínica solamente obedece ese perfil. Por ejemplo, si para mí estar en altura, por ejemplo, van a trabajar a 4.800 metros sobre el nivel del mar, hablemos Tiglio, ¿ya? Van a trabajar en Tiglio y para mí, de acuerdo a todos los estudios que existen, digo, más de 22 gramos por decilitro de hemoglobina es inapto. Más de 22. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo ese criterio, la clínica obedece el criterio y dice, bueno, el señor tiene sobrepeso, bueno, o es obeso, sus colesterol es elevadísimo y encima su hemoglobina es alta, el riesgo es grande, ¿no? Es tremendamente grande para esa persona, en una altura bastante alta. Entonces determina que eso es inaptitud o determina que es apto, pero con alguna observación, que lleve el tratamiento médico para que pueda trabajar, por ejemplo. Entonces, esto de acá es, desde ese punto de vista, importante. Porque si a esa altura esa empresa dice, no, trae un certificado de salud física del Ministerio de Salud, que también vale, ¿ya? ¿Qué ocurriría? Que no se cumple con esto. Imaginemos que ese mismo trabajador no tolera la altura, ¿ya? Y ese mismo trabajador hace un cuadro importante, por ejemplo un DCB. Un DCB es un trastorno neurológico, no llega sangre bien al cerebro y se produce todo un cuadro florido, desmaya, pérdida de sensibilidad del miembro superior, etc. Entonces, ¿de quién es responsabilidad? El tema de la empresa, ¿no? Porque no tiene médico ocupacional, porque no estableció perfiles. Entonces, esta parte es importante, porque, como le vuelvo a repetir, protege al trabajador. ¿Y esto quién lo paga? Según la ley. La empresa debe pagar, ¿no es cierto? Entonces, esto es una parte muy importante. Esto, por ejemplo, en empresas importantes, grandes, no se cumple. Les digo esto porque acá, este tipo de examen, el certificado de salud, que nos pide básicamente un chequeo o un examen clínico, vienen a diario al hospital. Nosotros los médicos, para iniciar salud, nos pedimos, el MINSA nos pide un certificado de salud física, punto. Ni siquiera el MINSA establece una evaluación ocupacional para antes de iniciar salud. Y eso que hay personas que van a zona de selva, a zona de altura, y hay zonas de selva donde la piel es muy, muy, muy sensible, pero igual van, me encuentro. Entonces, eso es lo que les decía. Ahora, el artículo 101 de este Decreto Supremo 05 de 2012, que es básicamente el reglamento de la ley, establecía que el empleador debe realizar los exámenes médicos comprendidos en el inciso D, artículo 49 de la ley, acorde a las labores desempeñadas por el trabajador en su récord histórico en la organización, dándole énfasis en los riesgos que estuvo expuesto a lo largo del desempeño laboral. Este artículo las clínicas lo conocen bastante bien. Y esto es un tema que es auditable. ¿Por qué? O sea, esa es la razón por la cual en las clínicas tienen diferentes formatos. Si los que han estado acá, más o menos son 7 u 8 hojas, a veces hasta 10 hojas que llena el médico y entrega un fajo grandote, ¿cierto? Entonces, justamente por esto, porque esto es auditable. La ley establece que más o menos una historia médica ocupacional tiene que tener resguardo en la empresa y en la clínica más o menos 40 años. Por si ocurriera, que es más o menos el periodo de vigencia de un trabajador. Más o menos entre 30 y 40 años es lo que más o menos un trabajador, en el mejor de los casos, llega a 40 años de labor. Entendiendo que llega pues a partir de los 25, 22 años a trabajar. Hasta los 65, máximo 70. ¿Entienden? Entonces, ¿qué más dice este reglamento? Los exámenes médicos deben ser realizados respetando lo dispuesto en los documentos técnicos de vigilancia de salud de los trabajadores, que han sido expedidos por el Ministerio de Salud. Este documento técnico de vigilancia fue expedido aquí, el año
2011. Resolución ministerial 312, que básicamente es protocolo de exámenes médicos ocupacionales y guía de diagnóstico de exámenes médicos obligatorios por actividad. Acá trataron de hacer un patrón de qué cosas deben pedir a qué tipo de labor. Por ejemplo, el ámbito de aplicación, básicamente aquí, para todo tipo de Ministerio de Salud, de gobiernos regionales, locales, de salud, sanidad, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, clínicas privadas, personas naturales, a todos. Incluía absolutamente a todos. Ya, entonces, ¿qué decía? Realizar exámenes médicos ocupacionales, exámenes complementarios, estamos hablando, por ejemplo, el trabajador X va a hacer trabajos en altura. ¿Ya? ¿Trabajo en altura qué significa? Trabajos a mayor de 1,80 m sobre el piso, ¿verdad? No es a nivel del mar. Entonces, ¿qué ocurre? Y este trabajador, por las razones expuestas, que trabaja en altura, necesitaba un examen complementario, una evaluación distinta al resto. ¿Por qué? Porque ese señor tiene que estar en tiempos prolongados. Entonces, ¿qué puede ocurrir en altura? Lo más saltante. ¿Cuál sería el riesgo ahí? Más grande. Perdón, mareo, caída, ¿verdad? Y la caída puede tener diferentes causas, ¿sí? Por mareo, el vértigo mismo, algún mala sujeción de su arnés y se cae, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso implicaba un riesgo muy alto, sobre todo aquellos que la altura es mucho mayor. Y en ese marco, ¿qué ocurría? Ocurría lo siguiente. Ese examen médico complementario determinaba lo siguiente, que sea evaluado por un neurólogo o le hagan una prueba neurológica, que le saquen además alguna prueba psicológica para ver si tenía algún tipo de fobia a la altura. Implicaba que su colesterol, triglicéridos y otras pruebas sanguíneas estén dentro de rangos normales para evitar algún tipo de riesgo. Entonces tenía un perfil distinto a un trabajador que trabaja en oficina, por ejemplo. Y a partir de esto se determina, con esta RM312, dice, bueno, ya, una empresa tiene diferentes áreas y por tener diferentes áreas tiene diferentes riesgos. ¿Estamos? Los trabajadores de altura, el que trabaja con montacarga, el que hace carga, pues, el que hace estiva, el que trabaja en oficina, el supervisor, cada uno tiene diferentes riesgos. ¿Estamos? Entonces, se realiza, esta RM312 establece que se deben realizar exámenes médicos por actividad. Y ya entonces, además dice, de hacer los exámenes médicos se tiene que hacer la vigilancia de los trabajadores. Y obviamente, quien hace la vigilancia tiene que ser el médico. Muchas empresas no los tienen, hasta ahora. Y es complicado porque son pocos los médicos ocupacionales que existen en el Perú. Ahora, hay muchos que asumen ser médicos ocupacionales porque hicieron un diplomado en salud ocupacional. ¿Sí? No, si he hecho un diplomado, entonces, como no hay, los toman sin una adecuada formación en este marco. Y viene el otro riesgo. Si vas a cumplir con lo que te dice la ley, no, pues aparentemente lo estás cumpliendo, ¿no? Pero no lo estás cumpliendo in situ. En realidad no lo estás haciendo. Porque el que hace diplomado versus el que hace o que tiene la especialidad son temas totalmente distintos. Mucha diferencia. ¿Ya? Entonces, esta documentación ya debe estar con custodia médico ocupacional y conservar las evaluaciones médico ocupacionales que lleve 40 años. ¿Y qué significa vigilancia médica? La semana pasada estuvimos hablando sobre este tema. Vigilancia es que ingresaste como trabajador y a partir de ese entonces ustedes que van a hacer seguridad. Ahora, la vigilancia médica no la puede hacer el médico solo. Es imposible. Porque para él tener claro qué cosa debe vigilar, mínimo tiene que conocer el hiper de su empresa. Mínimamente tiene que estar en buenos términos con el jefe de seguridad, con ustedes, que básicamente tiene empresa. Mínimamente, con bienestar social, tiene que coordinar. Entonces, salud ocupacional en general es multidisciplinario, si se dan cuenta. No lo determina solo el médico. Entonces, para hacer la vigilancia médica, ustedes, dentro del marco de sus competencias como seguridad, lo que tienen que hacer es establecer y hacer que el médico entienda bien claro cuáles son los riesgos más altos de su empresa. Y al tener claro eso, entonces el médico ocupacional va a poder determinar qué cosas pedir con examen médico, qué cosas no, a pesar de que exista, bueno, minería existe, incluso acá, a pesar que tiene su reglamento y hay una resolución ministerial 312 donde establece qué exámenes tomar,
existen, a pesar de que existan criterios mínimos de evaluación. Por ejemplo, antes, en el Decreto Supremo 055 del año 2010, había el 7C. No sé si se acuerdan los que han estado hasta entonces trabajando. El 7C era una evaluación clínica, que era un formato, tenía el Geminas, aparte había un 7D, ¿no es cierto?, que era una especie de encuesta que llenaba el trabajador, donde se comprometía a hacer todo lo que tenía que hacer. Y había un anexo de evaluación para ascenso a alturas, ¿no? Ahora ya no es así. Todo cambió con la 024, 026 que salió el año 2016, que también es para minería y establece básicamente un solo anexo, el anexo 16 y punto. Así sea de visita, pasa toda la evaluación médico-personal y que básicamente en una empresa de alto riesgo con minería, en este caso para eso se creó esta norma, tiene vigencia de un año. Puede subir y bajar con ese tipo de evaluación. Mira, esa finalidad que tienen los exámenes médicos, antes de que ingrese al puesto de trabajo, determina su estado de salud al momento del ingreso y su aptitud al puesto de trabajo. Esto inclusive, cuando esto nació y se aplicó en el Perú, hubieron muchas cosas que no estuvieron claras y que con el tiempo se fueron aclarando. Por un momento decían, si tú no me dejas ingresar, si yo estoy postulando a ingresar por mi capacidad cognitiva a mi puesto de trabajo, ¿por qué por una condición de salud me tendrías que decir que no? Entonces esto fue llevado incluso a varios temas de SUNAFIL, denuncias al Ministerio de Trabajo y demás. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué ocurría? Ocurría que había condiciones de salud que no iban a tolerar el puesto de trabajo. Y que después de una denuncia subía y después de un tiempo renunciaban porque no se adecuaban. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, este tema es importante mientras sea realizado por un médico. El empleador está obligado a que informe a los trabajadores las razones por las cuales se toma este examen. Esto se debería hacer en forma grupal. Para eso está el tema de la inducción. Cuando un trabajador ingresa, hacen la inducción previa. Informar a los trabajadores de los resultados de los exámenes practicados. Esta información se realiza a título personal. Miren acá. Obviamente no es con mi lista, ¿no? Sofía Banco, inapto portal, todo no lo va a hacer, ¿no? Es un tema bastante reservado. Pero concretamente acá, en esto de acá, muchos lo hacen, muchos no lo hacen. De ustedes que han trabajado, están trabajando, ¿a cuánto les han dado los resultados de los exámenes médicos? ¿O solamente les han informado así verbalmente? Ah, pasó el examen, estás apto. Ah, ya, gracias. No, quiero trabajar, ya, pero no sabes ni cuánto. ¿No? Por último, ni qué grupo sanguíneo son, que es lo básico, ¿no? Mínimamente. Entonces, esto es una obligación. Porque cuando llega la supervisión SUNAFIL, o en ese entonces, mejor de minería, era OSINEMI, ¿qué ocurría? Te decía, a ver, muéstrame esta hoja donde tus trabajadores han recibido sus resultados. Porque es auditable. Entonces, puedes informar. Cuando hablan de informe, hablan de documento escrito. Así es simple. Y como es auditable, entonces este es un elemento que de inicio te van a pedir. De inicio, en cualquier auditoría. Así que esto es importante, ustedes que van a hacer seguridad. Los informes, con ese informar, informar, entonces tienen que tener un documento donde efectivamente ustedes han informado y hay una recepción de aquella persona que tienen que informar. Cualquier capacitación, charla, lo que fuera, y ustedes están un jefe de seguridad, lo que tienen que hacer es registrar, porque en el registro está la evidencia. Y si pueden agregar fotos, perfecto, mejor todavía. Entonces, esto es un tema importante. Y esto pasa en muchas empresas y por esto muchos son sancionados. Sí le tomé el examen, ¿le informó? No le informó, ya pues. Al toque. Bueno, obviamente eso va a depender del auditor, ¿no? Si un auditor experto quiere, te fastidia. Así tú digas, estás perfecto, tienes todo ok. Siempre te encuentra una cosita que en la que has fallado. El otro es implementar y mantener actualizado el registro de exámenes médicos profesionales. Ustedes han ido a los hospitales, en hospitales, por ejemplo, ustedes van y le dan una historia clínica, ¿sí? Esta es tu historia clínica, perfecto. Entonces tienen un número, a veces tienen que guardar. Entonces, ¿qué ha ocurrido? El año pasado salió una norma técnica donde establecía que el registro de exámenes médicos profesionales necesariamente tiene que ser el número de DNI.
como un registro único a nivel nacional. Y facilita el trabajo, porque por DNI lo buscas y lo encuentras, ¿no? Y donde sea por DNI, o sea, el DNI no te vas a olvidar porque lo llevas para todo lado. Entonces, en ese marco, todos los exámenes médicos tienen que estar registrados, ¿ya? Todos, absolutamente todos. Y es un registro obligatorio del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, mira, ¿qué más? En el artículo 79, ¿qué te decía? En materia de prevención de riesgos laborales, una de las obligaciones es someterse a exámenes médicos, por norma expresa, siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto médico. Y acá hay otro tema, hay otras empresas que no tienen médico y quien abre los resultados del examen médico, la apertura y se entera de todo, es el jefe de seguridad a veces.